por ahí. Bien, estamos, ¿no, chicos? Saludito, gente. Sí, se graba, Luis. Se graba. Bien, lo mismo, ¿eh? Tema funciones, si voy muy rápido, me paran. Me dicen, che, Ale, estás muy rápido. Estás en 1.5, en 2.5. Y arrancamos. Bien. Uy, che, se me abrieron 25.000 ventanas. Bien. Aquí vamos a modificar esto. Vamos a poner el after. Y andiamo, chicos. Entonces, los leo. Voy a separar esto así. Así los tengo en el chat. Y los veo todos. Buenas, buenas. ¿Se ve bien ahí la letra? Avísenme si se ve. Perfecto. Se puede poner solo la presentación. Se escucha gente de fondo. Ahí no, los vecinos a veces van acá al lado. Bien. Entonces, repasando. Tema funciones. La palabra será function, ¿no? Recuerden, invocamos, primero declaramos la función. Vamos a ponerle vecinos invasores, paréntesis, ¿sí? Donde habíamos descubierto los últimos minutos de clase que podía darles algunos parámetros. Bien, que ahí admito más gente. Lo guardo aquí. Bien, perfecto por acá. Y acá alguna función en particular. Vamos a hacer document.write, probando función. Bien, y en la cual, ¿no? Después yo podía invocar, ¿no? Entonces recuerden, nosotros declaramos la función, luego la podemos invocar la cantidad de veces que nosotros necesitemos, ¿no? Si los invasores, invoco la función. Si es una función, en este caso vamos a llamar una función a comentarla. Función con parámetros, ¿no? Por ejemplo, en este caso no tiene parámetros, nosotros podíamos indicarles unos parámetros. Por ejemplo, acá vamos a ponerle nombres. Bien. Y luego cuando voy a invocar a la función, ¿qué tengo que pasarle? Pasarle un parámetro que habíamos descubierto. Voy a hacer un dato literal, que se llama Carmen. ¿Sí? Entonces le paso, por ejemplo, el tipo de dato Carmen. ¿Dónde lo va a almacenar? ¿Se acuerdan, chicos, dónde lo almacenaba esto? Los leo al chat. Que ahí admito gente. Aquí. En el local storage. Todavía no estamos hablando de local storage, nada de ese estilo. En nombres. Recuerden, acá le paso el dato, ¿sí? Carmen es un dato literal de tipo cadena caracteres, donde lo guarda en la variable que está dentro de la función que se llama ¿qué? Que se llama nombres. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hago con nombres? Nombres solamente va a convivir dentro de ¿qué? Dentro de lo que sería este ámbito, como la casa de la función. Si yo hago probando función concateno más nombres, lo guardo, ejecuto esto, vamos a ejecutarlo. Google Explorer por acá. Seleccionar. Voy a la consola. Y fíjense que me aparece. Función. Probando función Carmen. Bien, pudieron seguir acá el hilo. Le puse Carmen, lo guardó en nombres, ¿sí? Luego, nombres es una variable que funciona solamente dentro del ámbito de esta función y acá imprime lo que almacena en nombres. Si hago esto, vamos a hacer un console.log, vamos a llamar nombres. ¿Qué opinan de la línea 11? ¿Me va a reproducir algo? ¿Hace algo esa línea? Los leo al chat. Están creando una variable. Estás creando una variable cuando la pones en parámetros. Una variable que va a funcionar internamente dentro de esa función. Fíjense que ahora acá lo que estoy haciendo es que llamando a nombres. ¿Sí?
Cuando llamo a nombres, ¿qué pasa? ¿Qué opinan? La línea 11, ¿se va a ejecutar? No está definida esa variable. Está definida, pero ¿dónde? Dentro de la función. Dentro de la función. Entonces, con eso hay que tener cuidado, ¿sí? Con algo que se llama el scope, de dónde vamos a poder visualizar, dónde trabajamos con las variables. Voy a ejecutar acá esto, y efectivamente, fíjense que me tira un error. Línea 11, nombres not defined, me dice la línea 11, porque está intentando llamar a qué? A una variable que solamente va a convivir ¿dónde? En este ámbito. ¿Sí? Si yo hago esto, esta parte es súper importante, vamos a ponerle var nombres a propósito, y le voy a poner Marcos. Bien. Avísenme si se marean, el famoso scope. Si se marean, me van avisando. Entonces, ahora, tengo nombres, línea 4. ¿Sí? Tengo la función, invoco la función. Ahora, en la línea 14, ¿qué me va a imprimir? Nombres, ¿qué me va a imprimir? Carmen, Indefined, Marcos. Marcos. Dicen ahí Marcos. Marquitos. Marquitos, dicen. Lo ejecuto. Marcos, dicen por ahí. Parece que gana Marcos. Bien. Y efectivamente acá me está imprimiendo Marcos. Vamos a ponerle un poco más complejo a esto. Vamos a buscarle la vuelta. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Vengo por acá. Le voy a decir que nombres es igual a nombres. Y lo voy a guardar. Bien, ¿me siguen el hilo? Sí. ¿Qué me va a imprimir a línea 15 ahora? Marcos. Las leo en el chat. A ver, dicen Marcos. Marcos. Dicen por ahí. Marcos otra vez. Perfecto. Dicen Marcos. Los vamos a ejecutar nuevamente. Actualizo y me sigue imprimiendo Marcos. Y voy a hacer una pequeña modificación. Vamos a ponerle nombres. Nombre 1. Voy a ponerle nombre 1. Y lo guardo. ¿Sí? Fíjense acá la pequeña modificación que hice. Tengo variable 4, nombre 1, tiene asignado Marcos. Tengo la función declarada vecinos invasores. Hago un document.ry, imprimo nombres. En la línea 13 invoco la función. Mando literalmente Carmen. Y ahora, nombre 1. ¿Qué valor le va a asignar acá? Carmen. Carmen, ¿no? Y acá voy a hacer esta pequeña modificación porque le voy a llamar a nombre 1. Ahora, ¿qué me va a imprimir en la línea 15? Marcos. Marcos. Dicen Marcos por ahí. Marcos, lo demás. Ahí Gustavo tiró un Carmen. ¿Alguna más? ¿Alguno se juega? Sigue dentro del scope. Marcos, Luis, Marcos. Ni idea, dice Martín. Ni idea. Los 33. Bien, vamos a ejecutarlo. Actualizo y me imprime Carmen. Che, línea 15 me imprimió Carmen. Empiezan los dolores de cabeza con el tema del scope. ¿Por qué me va a imprimir Carmen? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Sí? Nombre, bien, 1 en este caso está jugando, digamos, como una variable global. ¿Sí? Nombres es una variable, vamos a llamarle local de la función. ¿Sí? Exclusivamente va a funcionar dentro de esto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo invoco a la función vecinos invasores, envío Carmen. Envío Carmen, se almacena en la función local de nombres. ¿Sí? Carmen, hasta acá imprimo todo bien, Carmen, el valor. Pero cuando vengo acá, cuando llamo a la línea 9, lo que estoy haciendo es invocar desde afuera, o sea, llamando a una función global, ¿sí? Desde adentro. ¿Se entiende lo que puse con nombre 1? ¿Sí? Acá arriba la estoy llamando, estoy declarando como una variable, digamos, global.
y la estoy llamando desde adentro. Cuando yo llamo una variable global desde adentro de una función, la puedo invocar, puedo llamar esa función y asignarle algún valor. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí lo que pasó? Sí, acá estamos, fíjense, hablando ya de variables globales, ¿sí? Y vamos a hablar de variables locales. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Acá venimos bien? Sí, sí, perfecto. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado un poquito con cómo manejo con eso, con el scope, como el dónde conviven las variables, ¿sí? Y el tipo, si es una variable global, si es una variable local. Si yo quiero hacer alguna suma en particular, va a ser muy distinto si acá, ¿se acuerdan de esto? Var nombre 1. Acá me está pasando, si bien ya lo habíamos visto, ¿no? Clases anteriores, acá tengo, primero estoy declarando la línea 4, donde es var nombre 1, y la línea 9, donde es var nombre 1 otra vez. ¿Son iguales esas variables? No. Sí, El nombre es igual, pero el espacio en memoria es igual. Son distintos. No, porque una está, digamos, de manera local en la función nada Más más. allá de que uno está global y otro al local. Pero si yo la saco, ¿se acuerdan que habíamos visto que si yo hago esto, ya ahí es un problema? No son las dos variables iguales, ¿sí? Y aún más cuando están dentro de qué? Dentro del entorno, uy, acá me fui demasiado. Dentro del entorno de una función, ¿sí? Vamos a volver atrás. Ahí va. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Y si intento llamar a var nombre 1, acá ¿qué me va a imprimir? ¿Qué valor? Acá creo que se les estalla la cabeza. ¿Qué me va a imprimir? ¿Carmen o Marcos? Control S. Actualizo y acá me sigue imprimiendo Marcos. ¿Sí? Porque acá está creando la variable dentro del scope, dentro de la función nombre 1, y acá estoy intentando llamar, cosa que no va a poder, va a llamar siempre a la variable global. ¿Sí? Bien, ¿cómo venimos con esto? ¿Se entiende el ámbito el ámbito de las variables y cómo empezar a trabajar? Qué lío, dicen por ahí. Sí, al principio es un lío, pero en principio lo que tengo que tener en cuenta es que diferenciar. Bueno, si tengo una variable global y la quiero llamar para modificarlo dentro de una función, llamarlo desde adentro de una función, no voy a tener problema en que el valor se modifique. Repito, siempre y cuando mi objetivo sea ese. Pero si yo creo una variable interna, si yo hago tanto como nombre 1 como var casa, por ejemplo, o let casa es igual a OM, por ejemplo, ¿sí? Si yo intento llamar a un console.log, un casa, ¿qué pasa? No voy a poder llamarlo. No puedo invocar una variable, ¿no? que se creó dentro de un ámbito propio, dentro de una función, por ahora, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre variable global y variable local dentro de una función, chicos? Lo Sí. primero que se tiene que hacer la gran diferencia. Después vamos a hacer pequeñas cositas. Pero hoy quiero que se lleven que no puedo llamar, ¿sí?, a una variable que está dentro del scope de una función, ¿sí?, creada. ¿Hasta acá? ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, dicen por ahí. Perfecto. Sí, dicen. Buenísimo. Bien, bien. Avancemos un cachito, entonces. Sigo un poquito más. Entonces, variable, Marcos. Vamos a dejarlo esto let. Vamos a ponerle nombres y acá vamos a indicarle un input. Sí, vamos a dejarlo con prompt. Ingrese un nombre. ¿Sí? Entonces, la última parte habíamos dicho que podíamos pasarle algún valor en particular. Acá, un alert. El nombre del usuario es los puntos y concateno con nombres. Y vamos a su edad es los puntos y concateno con, por ejemplo,
su edad. Voy a jugar con LED, edad. Sí, vamos a poner también un arsaint. Sí, avisen. Si voy muy rápido, me van avisando. Un prompt. Ingrese su edad. Y lo guardo. Entonces, esta función, en lugar de pasarle un parámetro, vamos a pasarle dos parámetros. Vamos a pasarle nombres. Vamos a hacer un espacio y vamos a poner la edad. Bien, hasta acá me siguen, chicos, con esto. Sí. Como nombre. Bien, entonces, Laura, una variable local y una global pueden tener el mismo nombre. Sí, pueden tener el mismo nombre, pero traten de no hacer porque empiezan los líos, ¿no? En cuanto a variables. Siempre si es una variable local no funciona, hagan un pequeño agregado o algo que le diferencie. Bien, entonces cuando voy a llamar a la función, acá está declarada mi función, hace algo internamente, esta función llama a vecinos invasores, pone el nombre, pone la edad y lo que hace es tirar un alert con las variables que les voy pasando, con los parámetros. Entonces cuando voy a invocar a la función, le pongo vecinos invasores, ¿qué le voy a pasar acá? ¿Qué le paso? Nombres. Nombres, ¿qué más? Y Coma edad. le paso edad. Que esto va a depender de quién. ¿De quién depende? De la línea 4 o 5, lo que ingrese el usuario. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, perfecto. Acá, gracias por el aviso. No lo sabía. He escuchado. Bien, entonces tengo dos parámetros. Perfecto, por ahí, gracias. Entonces, volviendo, nombres, edad, ¿sí? Podría pasarle un tercer parámetro que a veces, dependiendo de la situación, el tercer parámetro lo puedo definir, pero no necesariamente le puedo pedir al usuario que tenga ya un valor definido o que cree el usuario el valor definido. Por ejemplo, acá vamos a ponerle aprobado. Sí, fíjense que me aparece en gris. Voy a ejecutar la función. Autorizo y fíjense que ingrese nombre, Alejandro 25, un enter. ¿No? Fíjense, el nombre de usuario es Alejandro y ciudad es 25. Fíjense que no me sucedió nada. Esta función recibe 3 parámetros, le pasé 2, pero ¿qué pasa? Este tercero no se rompió ni nada por el estilo. Repito, particular del lenguaje. En este caso me permite generar otros parámetros y no tiene problemas que yo no los llame. ¿Se entiende, chicos, con esto? Sí. ¿Sí? Entonces, este tercer parámetro lo puedo utilizar, o sea, si no recibe nada, ¿sí? No pasa nada, pero yo le puedo asignar también setearlo un valor por defecto. Por ejemplo, false. Ahora, el tercer parámetro va a ser nombres, edad, le estoy seteando un false, y acá puedo, dependiendo de lo que reciba en este tercer parámetro, quizás hacer un condicional, ¿no? Puedo hacer if, si aprobado, corto esto por acá, y si no, un alert, vamos a poner un error del sistema. Bien, los leo, hay gente entrando, ya no. Perfecto, entonces analicemos esto. Entonces ahora tenemos una función en el cual tiene 3 parámetros. Los 2 primeros lo defino con los inputs, tanto línea 4 o 5. El tercero lo defino yo. ¿Sí? La modificación la voy a hacer, lo voy a setear yo. Y va a depender que de un valor que de un booleano. Pero repito, esto lo estoy seteando yo por defecto. Entonces, el tercer parámetro no lo ingresa el usuario. Yo le digo que va a ser false. Este false, ¿dónde se guarda? Se guarda en ¿dónde? En aprobado. ¿Qué pasa con aprobado? Este aprobado, como es un valor booleano, ¿qué va a pasar? Viene para acá, como tengo un condicional, mi pregunta, ¿se va a ejecutar la línea 12, el alert? En este caso no, porque le pasaste false. Dice no por ahí. Podría haber hecho sí aprobado. ¿Qué? Si es sí aprobado es igual a qué. Es igual a true, podría haberle hecho, pero recuerden, como tengo solamente el valor booleano,
con indicarle esto, ya está evaluando el valor por defecto. O sea, ¿podría hacer esto? Si es igual true, ¿no? Podría, tranquilamente, pero Sí. si entiendo como ya es un booleano, tranquilamente podría dejarlo así. ¿No? ¿Se entiende por qué solamente dejé el aprobado? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí, está claro. Sí, Bien, perfecto. perfecto. Dicen por ahí, lo voy a ejecutar. Bien, ese es su nombre. Alejandro 25, error de sistema. ¿Sí? Perfecto. Bien, acá le pasé false. Control C. Voy a invocar una segunda función. Acá no le voy a dejar nada. Bien. Bien, error de sistema. Línea 23. Bien, tengo línea 23, tengo nombre, tengo edad, pero ¿qué pasa? No le estoy pasando ningún valor en el tercer parámetro. ¿Cuál me va a tomar por defecto? ¿Qué valor booleano me va a tomar por defecto si no tengo nada? False debería tomar. Un false, me va a tirar un false por defecto. Bien, en el caso cuando no tengo ningún valor, me va a tomar. Entonces, ¿qué va a hacer? Otra vez me va a tirar un error de sistema. Me va a pedir ingresar nombre, ingrese su edad, pero el tercer parámetro, si bien no le asigné uno, si no envío nada, me toma por defecto false. ¿Puedo en ese tercer parámetro yo asignarle un valor? Sí, puedo que tenga un valor por descarte. Puedo indicarle que tenga un igual true. Hasta acá, chicos. ¿Se entiende lo que hice en el tercer parámetro? El tercer parámetro, entonces, seteé por defecto que si no se envía nada, por defecto, en lugar que sea siempre true, si no recibe nada, que sea ¿qué? Al contrario, que me reciba un true. ¿Bien? ¿Venimos bien? Entonces yo puedo, cuando recibo un parámetro de función, indicarle algún valor que tome por defecto. Bien, ahí Nico, lo mismo, ¿no? Como recibe tres parámetros esta función, ¿sí? Y por particulares lenguajes, cuando yo voy a invocar una función, en otros lenguajes sí o sí tengo que pasarle tres valores. Un string, un segundo string y un dato booleano. En este particular, repito, en este lenguaje, a veces no requiere que pida los tres parámetros que me está pidiendo la función, sino con dos es totalmente válido. Y el tercero lo va a dejar por defecto, va a asignar un valor por defecto. Bien, en este caso, aprobado. Como no recibe nada, lo puedo usar, pero va a depender cómo esté utilizando la situación. Pero yo acá estoy seteando para que si el usuario no envía un tercer parámetro, yo le digo, bueno, acá, si el usuario no envió nada, le asignes un valor del tipo true. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y no solamente me delimito a un valor del tipo booleano, yo le podría indicar que si no recibe nada, acá le diga un hola. Obviamente acá si le pongo un string, me va a servir para hacer una evaluación con el condicional. ¿Le sirve? Y no. No me sirve, ¿no? Pero repito, no solamente puedo setear para que tenga un booleano, sino puedo setearlo para que me reciba un string o cualquier valor por defecto. ¿Sí? Bien, acá vamos a dejarlo de nuevo en true. Hasta acá, venimos bien con esto, chicos, con tema de las funciones. Se me cortó, dicen por ahí. Sí, bien. Entonces, algo que justo había mencionado en la clase anterior, el tema del orden, ¿sí? De los parámetros. Si yo tengo nombre, edad y un valor lógico, por ejemplo, si yo hago esto, vengo por acá, control X, y le digo edad, y le digo nombres, y lo guardo, ¿sí? Va a respetar el orden en cual estoy enviando los datos. Este nombre es que figura acá, esperen que esto lo voy a borrar si tengo solamente una invocación. Esto que dice acá, nombres, ¿sí? Lo que reciba en el primer parámetro nombres lo va a guardar ¿dónde? ¿Dónde guarda esto? En edad. Lo guarda en edad. Dice, bueno, esto que tenés acá en el primer parámetro lo guarda, no importa, en edad. ¿Sí? Lo mismo, edad lo va a guardar ¿dónde?
en nombres. Entonces, Profe, disculpe, lo que yo estoy entendiendo es que está bien, lo va a guardar como edad, pero eso hace referencia a un valor que vas a ingresar después. O sea, estás definiendo la función y después vas a ingresar los valores, ¿no? Con una variable externa a la función. ¿No es vos así? acá, sí, acá definís, pero acá estoy explicando en el caso de que siempre correspondan el orden de lo que van a enviar por parámetro. Si por más que yo acá ponga nombres y nombres lo tengan en el segundo parámetro, no, respeta el orden que enviamos los datos. Acá, En este caso, la variable nombre que ingresaste como nombre Nicolás va a aparecer en donde dice y su edad es, me ahí va a sería, ¿no? invertir todo, porque lo que Claro, guarda en nombres, ¿dónde lo va a poner? En claro, edad. Y lo que claro. guarda en edad, lo guarda en nombre. Entonces, por eso es importante respetar cuando voy a enviar, cuando genero, analizo los parámetros, respetar el orden que le voy a enviar, ¿sí? Y así como acá también, en la función. Claro, lo Entonces, que estás acá, haciendo con la función afuera es utilizar las variables nombre y edad en el orden en el que las definiste en la función. exacto. Debería ser así. Entonces, no es que cambio el orden y me respeta el llamado, no. El primer dato que le paso lo voy a almacenar en el primer lugar donde asigné un parámetro, y el segundo, el tercero y el cuarto. Bien. Así que tengan mucho cuidado con eso cuando van a definir los parámetros y obviamente los nombres de los parámetros que van a recibir la función. Esperen que admito gente y seguimos. Bien, hasta acá chicos, con esto. ¿Estamos bien? Sí. Esto sería el ámbito interno de la variable. ¿Qué sería el scope esto? Esto es el scope, cómo van funcionando, ¿sí? Las variables internas dentro de una función. Bien, ahora, mi pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando trabajamos las primeras clases con variables? Que primero trabajamos con datos literales, ¿no? Con console.log, con datos literales. Y tenía un 4 más 5. ¿Qué me pasaba acá? Si yo después quería reutilizar, si yo necesitaba el valor 9, no pasa nada, muestro 9. Pero si yo necesitaba futuro, el 9, ¿qué pasaba? Debería generar una variable que me almacene, ¿no? Suma 4 más 5, ¿no? Que me almacene ese valor porque después quizá quería hacer alguna evaluación con respecto a suma mayor a, no sé, a 8 y hacer alguna operación. Pero necesitaba almacenar ese valor. Bien, lo mismo va a pasar con las funciones. ¿Sí? Hasta acá son las funciones que estamos viendo, son funciones que hacen algún procedimiento interno, que muestran, hacen cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito almacenar el valor de lo que haga esa función, acá voy a empezar a trabajar con valores con retorno. ¿Sí? ¿Cómo empiezo a trabajar con valores con retorno? Con una palabra mágica que se llama return. Bien, y acá vamos a ponerle 10, por ejemplo. ¿Sí? Acá, ojos abiertos, orejas atentas, y esto también empieza a veces a traer confusiones. Igual lo vamos a repetir, no se preocupen, 25.000 veces, no hay problema, porque es algo muy interesante. Entonces, esta función hasta acá venía haciendo cosas, ¿no? Imprimiendo un alert, llamando, podía meter un console log, pero son funciones que hacen alguna instrucción muy en particular. Si yo necesitaba almacenar el resultado de la función, que puede ser un número, un nombre, alguna evaluación de algo, y usar ese resultado para evaluar a futuro otra cosa, yo necesito guardar eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero almacenar el valor de todo esto, ¿cómo hago? ¿Cómo piensan? No me spoileen los que ya saben, pero ¿cómo hago para almacenar todo eso? ¿Cómo hago? Uno dirá, con lo que hemos hasta ahora, bueno, profe, hago un var, valor, función, y por la lógica que voy pensando, uno pensaría en esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero no, es muy raro, pero porque yo necesito almacenar ¿qué? Almacenar un valor de lo que me va a devolver la función. Entonces, cuando voy a trabajar con funciones que necesito un valor en particular,
primero tengo que decir, bueno, esta función me va a retornar algo. Y eso algo lo puedo almacenar o guardar. Pero repito, cuando trabajo con una función con retorno, a mí en principio me tiene que devolver una sola cosa. No debería suceder, por ejemplo, que acá me está imprimiendo un alert, o no sé, un console.log, no sé, promedio, suma 48, ¿no? Entonces, porque ¿qué va a pasar acá? Acá tengo un resultado y otro resultado. Entonces, cuando voy a trabajar con un valor de una función, ¿sí? Solamente me debería devolver que una cosa. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? ¿No tiene que tener una variable interna que almacene eso para retornar la variable? Podría tener una variable o no. Va a depender de qué es lo que necesitemos. Pero lo que me va a retornar es solamente una cosa, ¿sí? O un valor, o una letra, pero me debería devolver algo, pero una sola cosa, ¿se entiende? O sea, si me devuelven dos cosas, no sería el objetivo de una función con retorno, ¿sí? ¿Hasta acá? Ahora igual lo vamos a ver en la... Hasta acá está Bueno, bien, pero ahí por ejemplo Laura dice un array, dice Deliro, si yo defino que me va a devolver un array, bueno, solamente me va a devolver ¿qué? Un array, ¿se entiende? Entonces las funciones con retorno deberían exclusivamente solo devolverme una sola cosa, ¿sí? Puede ser una variable, puede ser un string, puede ser un array, como dijo Laura, pero definir que me va a devolver una cosa, siempre y cuando yo defino que la voy a necesitar a futuro. ¿Bien? Es como un poquito haciendo la analogía con las variables. Si yo solamente necesito que me imprima 9, no necesito crear una variable. Si mi objetivo es que me imprima 9 solamente, ¿hace falta crear una variable? no. No, pero si yo sé que necesito almacenar el valor, sí. Lo mismo va a pasar con las funciones. Si yo detecto que necesito un valor particular de una función, necesito generar una función con retorno. ¿Sí? Ahora igual lo vamos a poner en práctica, ¿no? Entonces, vengo por acá. Yo Igual en tengo este caso esto. la función ejecuta nada más un comando, no es que da la posibilidad Claro, de en este guardar. caso es un comando o dos, pero entiendo que esos comandos que me ejecutan no lo necesito a futuro ni no necesito para evaluar nada. Entonces, vamos a hacer una función sin retorno, suma, que tengo un número A y un número B. ¿Bien? Hasta acá lo que veníamos trabajando al momento. Y hago un console.log y hago número A más número B. ¿Sí? Entonces es una función que realiza un procedimiento. Y ese procedimiento, si yo lo llamo, hago suma y le paso 8 y le paso 10. Bien, perfecto. Acá venimos bien. El 10, Sí. no, el 10, Gustavo, es algo que ahí va a retornar 10. ¿Sí? Lo guardo esta función, que es una función sin retorno, que tiene un procedimiento, me devuelve 15, me muestra 15 por defecto, ¿sí? Y si yo hago un console.log y hago suma 4 más 4, lo voy a guardar. ¿Qué piensan que hace en la línea 46? Creo que está mal, porque en realidad tendría que haberle puesto los valores y la función adentro. 8. Los leo. Dice 8 por ahí. Fíjense, ¿no? Ah, no, porque, perdón, ya es verdad, no tiene la coma. Tengo dos instancias. Línea 44, invoco la función Devuelve le paso 5 y le paso 10. Invoca la función, me hace la operación y esa función en particular, en la línea 40, me imprime por consola número A y número B. ¿Sí? Fíjense que en la línea 46 yo estoy intentando imprimir, ¿sí?, lo que tiene suma invocar a la función 4 más 4. ¿Sí? Repito, línea 44, estoy invocando la función. Línea 46,
necesito ver con un console log qué me devuelve invocar a la función 4 más 4. Vamos a, lo voy a guardar acá, lo voy a ejecutar. Fíjense que la línea 46 me dice que acá. ¿Por qué ahí va. Me dice que no me está devolviendo nada. ¿Sí? Porque yo estoy intentando en la línea 46, estoy intentando imprimir lo que me retorna el llamado de la función. ¿Sí? Entonces, por defecto, las funciones que no retornan nada, ¿qué pasa? Valga la redundancia, ¿qué hace? No tengo un valor de retorno. ¿Sí? Tengo un valor de retorno que es un define, que no está definido lo que voy a retornar. ¿Sí? Hasta acá, se les quemó el cerebro un poco, avisen, ¿eh? No, perfecto, perfecto. Bien. Pero si usted hubiera puesto suma 4,4, ¿no iba a imprimir el resultado de la función? ¿Dónde? Acá, suma 4,4. Sí, Vamos a probarlo. 4,4. 4. Porque Lo igual no guardo. retorna nada, pero lo estás imprimiendo. Acá. Línea 46 me sigue sin retornar nada. Fíjense, línea Clarísimo. 46. Es una función. Perfecto. ¿Y Perfecto. por qué la 40 te dio 8? Porque en la 40 le paso los parámetros, ejecuta la función, me muestra por consola, pero yo en la 46 estoy intentando imprimir el retorno de una función. El retorno, claro. Lo que retorna. O sea, por defecto una función que no tiene un return, ¿qué retorna? Nada. Un define. Perfecto. ¿Sí? ¿Bien? Eso ténganlo en mente. Ahora, esta función es muy particular porque lo único que me interesa en este momento de la función es que me muestre. ¿Sí? Que me muestre la suma del 5 más 5 más 10. Esto lo voy a comentar. ¿Sí? Porque solamente me interesa que me lo muestre. ¿Bien? Que era not, n a n es not a number, que no es un número. Y un define que no está definido la variable, que digamos que no existe. Bien, entonces, esta función, ¿sí? Su objetivo es que me muestre algo. Pero ¿qué pasa? Si a mí quiero que me muestre 15, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito que esta es una función, recuerden que las funciones se hacen con el objetivo de que yo después poder utilizar ese llamado a esa función y esos procedimientos, pero después si yo quiero guardar el valor de esa función, de lo que me retorna para evaluarla a futuro, yo necesito acá sí retornar el valor de la suma. Esto no me va a servir. Por más que yo lo imprima, ¿sí? A mí me va a imprimir 15, pero yo necesito guardar ese valor, por ejemplo, que sea 15. Para ello yo digo return y puedo hacer número A más número B. Lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Tenemos bien. Damos un retorno a función. Entonces, vengo por acá y le digo console.log y le digo suma y le voy a pasar el mismo número, 4 y 5. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Cuando llama la línea cuando llama la línea 46, ¿qué hace? Llama la función, esa función que tiene en la línea 40 imprime, ¿no? 15, me lo va a imprimir sin problema, ¿no? Está bien. La línea 48, además de invocar a la función y imprimirme el 4 más el 5, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy pidiendo con el console log que me imprima el retorno de la función. ¿Cuál es el retorno de esta función en particular? ¿Cuál va a ser? 9. 9. A más número B. ¿Sí? Entonces, 2 veces debería aparecer 9. ¿Por qué? Primero, porque imprime por consola, ¿sí? En la función da la instrucción, y después estoy yo imprimiendo el retorno de esta función, que debería ser 9.
Actualizo y tengo 15, 9 y 9. ¿Sí? Pero esta parte, esperen que los leo. Si yo necesito solamente el valor de esa función, ¿esto qué pasa? Debería eliminarlo, porque a mí no me interesa lo que haga internamente y que me muestre por una consola. ¿Sí? Si bien, fíjense que yo puedo darle cualquier instrucción a esto, pero mi objetivo del retorno es que yo guarde ese valor. O sea, esto lo debería descartar, porque lo único que quiero que haga es que me guarde ese retorno y acá, en lugar de imprimirlo, ¿qué puedo hacer con esto? Guardarle una variable. Guardarlo muy bien. Yo puedo guardar una variable. Yo puedo decirle let valor suma y decirle suma 4 y 5. Bien. Y acá, ¿qué imprimo? Valor suma. ¿Sí? Entonces, en la línea 46, ¿qué hace? Línea 46, ya acá va a haber cambio. Suma 44, ¿qué hace? Invoca la función, ¿qué pasa? Le paso 5 y 10, viene acá, almacena, ¿imprime algo en la línea 44? No. ¿Imprime? No me imprime nada. Primero, internamente, yo decidí que no me imprime nada, porque a mí lo que me interesa acá es que es el retorno, que haga alguna operación y que me retorne algo, ¿no? El objetivo es que me retorne la suma de los dos números. No va a pasar nada acá, ¿sí? Línea 46 genera una variable que es valor suma, lo cual invoco a la función y lo que me retorna, yo digo que bueno, lo que me retorna es de la invocación de esta función, lo almaceno en donde, en valor suma. Y luego acá imprimo en la consola el valor de lo que yo estoy almacenando. ¿Me siguen, chicos, con esto? Avisen, a veces parece un chino a veces, pero bien. Ya son 3 cosas. Función, retorno y parámetros, no sé. Sí, las funciones les paso parámetros. Dicen sí por ahí. Voy a guardar. Ejecuto acá. Y casi. Y acá me imprime solamente una cosa. 9. Porque solamente le estoy pidiendo que me pase que me imprima el valor del retorno de esta función. ¿Bien? Entonces, cuando yo puedo, además de tener funciones que devuelvan algo, ¿bien? Eso que me devuelve, yo puedo pasarlo como parámetro. Por ejemplo, si tengo función Profe, aprobados y tengo nombre, apellido, y acá vamos a ponerle valor suma. Nombre. profe, defino ¿Sí? una variable antes de la función y en el return pongo que el valor de la función queda guardado en esta variable. ¿Se guarda el valor? Acá, por ejemplo, yo estoy guardando el valor de la función, de este llamado en particular. Si yo puedo hacer otra variable y almacenarle otro valor suma 1, suma 1, suma 2, y acá invoco la función, pero le puedo pasar otros parámetros. 10 y 10, ¿sí? En valor suma 1, estoy invocando la función, va a hacer la suma y ¿qué pasa? El retorno lo almacena en valor suma 1. Acá estoy invocando la misma función, pero ¿qué le paso? Otros parámetros, lo cual, ¿qué pasa? Lo que me retorno lo voy a guardar en valor suma 2. Puedo hacer esto. ¿Bien? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Si no, más o menos, tiren el chat. O está heavy, avisen. Si está heavy,
Sí, va a retornar dos valores que se pueden promediar con otra función después. Después, si querés, puedes utilizar estas dos y evaluar en una función. Dicen sin valor suma. Perfecto. Sí, dicen por ahí. Bien. Bueno, sigo. Entonces, acá lo hacemos sentido todo. Entonces, acá que estoy en esta función de aprobados, ¿qué le estoy pasando? Primer parámetro, una variable. ¿Sí? Valor suma 1, ponemos sin prima. Función que recibe por parámetro un dato literal, un segundo dato literal, y en el tercero está recibiendo ¿qué? Una variable, pero ¿qué pasa? Esa variable que almacena. Por ejemplo, si le pongo valor suma 1, acá ¿qué devuelve? Acá, valor suma 1, ¿qué va a devolver? ¿Qué está recibiendo ahí? ¿De quién va a depender este valor suma 1? ¿De quién depende, chicos? Del valor que yo le pase, digamos. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto? De la función. De la función, de lo que retorne la función suma 4 más 5. Entonces, lo que retorne la función suma 4 más 5 lo almacena en valor suma 1 y esto se lo estoy pasando acá. Perfecto, dicen por ahí. Valor suma 1. Podría generar un tercer parámetro con edad, ¿sí? Y trabajar con el retorno de una función de una edad también. Puedo hacer función validar edad, le paso la edad y yo defino que solamente voy a retornar un booleano. Entonces, líneas 51 y 54. Si yo digo que mi función solamente va a retornar un booleano, primero, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que me retorne? La palabra reservada, ¿qué? Retorno. Return. Return. ¿No? Y hay un booleano que puede ser True, true false. Claro. o false. ¿Pueden ser los dos? No, jamás. No, no. Bien. ¿Sí? Entonces, esta función, esta pequeña función con retorno, lo único que me interesa es que si el usuario pone una edad mayor o igual a 18, que me devuelva true. En el caso que no cumpla con eso, que me devuelva false. ¿Bien? ¿Cómo hago esto? Y repito, solamente me interesa que me devuelva true o false. No quiero ni un cartelito, no quiero ni nada. Dicen con un if. Entonces, ¿qué hace? Recibo por parámetro edad y digo si edad mayor igual a 18, ¿sí? Repito, no quiero un cartelito, ¿sí? ¿Qué hago acá entonces? Acabamos con un concepto dentro también de las funciones con retorno. Return true, y siempre hay return true. ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Y en el caso que no se cumpla, le imprimo un cartelito que diga sos mayor de 18. No, directamente le pongo ¿qué? Return false. Return false. False. ¿Me sirve que haga un console.log? No es mayor. ¿Qué opinan de esto? Es como para probar, para testear, digamos, a ver si está Para haciendo testear sí, pero si yo solamente necesito el valor, el retorno, ¿qué pasa? No debería ser No esto. sirve de nada. Para probarlo sí, pero después lo debería sacar, porque solamente lo que me interesa es el retorno booleano. True o false. ¿Bien? Y acá, bueno, vemos que cuando trabajo con un condicional o con cualquier estructura, solamente puedo devolver una cosa, o algo u otro.
¿sí? Si yo hago esto, return false, igual fíjense que Visual Studio Code medio también me chilla ahí. ¿Qué pasa con esto? Línea 53. De entrada le digo que me returne false. ¿Qué me está sucediendo? Que no va al if, no pasa por el if. Directamente es como un break mentiroso. Se encuentra con un retorno y ¿qué hace? Automáticamente dice, bueno, retorna esto y rompe con toda la función. Todo lo que esté abajo directamente lo ejecuta. ¿Sí? Y si yo hago esto, vengo por acá. Bien. Ahí, ¿qué pasa? El segundo está como Bueno, apagado. no va a porque llegar no hay- ahí. Claro, no porque- llega nunca ahí. Claro. ¿Sí? No llega nunca. Entonces medio que, dependiendo de mi lógica de mi programita, sí, ahí no va a llegar nunca. Bien, entonces, me interesa de validar edad que solamente me devuelva true o false. Cuando voy a invocar a validar edad, ¿qué hago? Tengo dos opciones o una tercera opción. Puedo generar una variable validar valor validar. ¿Y qué le paso? Llamo a validar edad y le paso El número hay que pasarle. un 19. ¿Sí? Cuando llamo a valor validar, le puse, bueno, validar, ¿qué hago acá? Valor validar. Valor. Opa. Validar. Ahí va. Entonces. Acá, en validar edad, ¿de quién va a depender esto? ¿De quién depende? De la Del cuarto parámetro. función. Ese es el nombre de la función de arriba. De la función. ¿De quién depende? De la función, dice. Más allá de la función, ¿de qué? Del retorno de la función. Correcto. ¿De qué? De lo que hay que devolver. Pero acá, ¿qué hago yo? Fíjense que acá es la función. Yo cuando hago efecto cuando le invoco. Si yo voy a aprobados, Claro. cuando invoca la función nombre, le puedo poner Carlos, Casio, cada apellido, Zapata, valor suma 25, y en el cuarto parámetro, que dependo del booleano del retorno de la función, ¿qué le paso acá? Valor validar, por ejemplo. Bien. Que en este caso, en valor validar, ¿qué resultado es? Si le pasó 19, ¿qué es? ¿True o false? En este caso, true. Entonces, acá le estoy pasando un true. Que viene por acá. Le paso un true y después internamente hago lo que necesito. ¿Bien? Ahí no estaría, pregunta, ¿no? Ahí cuando llamás a aprobar, o sea, invocás aprobados, pasa los parámetros, va a validar edad, y validar edad es la función, o sea que vuelve a validarlo. No. Acá, valor validar, ¿qué le estoy pasando acá? La variable. Una variable. La variable, pero en la variable previamente que guarda. Depende de un retorno. Depende Pero la siempre de quién. función, me marea eso de que el parámetro de la función aprobados se llama como la función de arriba. Esto le podría haber puesto cualquier otro, no sé. Está bien, está bien. Esa era mi duda, ¿no? Edad, y después yo internamente con edad hacía otra cosa. Es más, acá me sirve si if edad es un true o false, que haga algo en particular. Está bien, solamente eso era lo que me mareaba, que lea justo el nombre de la función. Bien. Línea 65. Pero bueno, esto lo vamos a volver a retornar el martes que viene.
Pero, entonces yo, Che, Ale, al llamar esa variable valor validar, o sea, invoca otra vez la función de arriba, al retorno, todo otra vez. no, acá en la variable yo decido que va a almacenar que el retorno de cuando estoy invocando la función validar. Llama a una función. Acá está llamando y retornando, pero va a Claro. depender de quién, del parámetro que Ese esté pasando. parámetro, claro. Lo que devuelve Claro, acá la llama una sola vez, digamos, está bien. lo almacena. Yo cuando invoco la función aprobados, le paso lo que me retorna, que en este caso si yo le pasé 19, ¿qué es? Es true. Entonces cuando viene acá en edad, ¿qué guarda? Guarda true. Si es true, acá internamente de esta función aprobados, Claro, es verdad, ¿no? hace alguna cosa. Va guardando un true, es verdad. Claro. Bien. Puedo hacer esto, invoco otra vez a la función aprobados, le paso otros parámetros, Miguel, Nefle, suma edad, 25, y el tercer parámetro, puedo pasarle otra variable que tenga almacenado el retorno, o me puede pasar, ¿sí? Validar edad, y le pase un parámetro, 15. Correcto. ¿No? Sí, acá le estoy pasando ¿qué? Directamente la función con el parámetro. Acá, esto, ¿qué me va a pasar acá? ¿Qué me guarda en edad? En este llamado. ¿Qué me retorna? False. Acá en este caso particular no necesité de la variable, la invoqué directamente, pero yo entiendo que esto me va a retornar algo. ¿Sí? ¿Cuándo sería un error de esta función? Es que si esta función no tendría un retorno. Si no tendría retorno, esto que hago acá no me funciona. ¿Sí? Siempre me daría que es false. Porque recuerden, cuando tengo una función sin retorno, ¿qué me devuelve siempre? Un define, que por defecto un define, ¿qué es? Siempre false. ¿Sí? Bien, Sí, hasta está acá, clarísimo. hasta acá. Igual, repito, esto es lo vamos a retomar el martes un poquito. Revean la clase. ¿Sí? Y repasen esto, ¿no? Funciones sin retorno, que hagan procedimientos, pero hagan mucho hincapié en hoy lo que vimos ahí, valor con retorno, porque todas las funciones que se ven en JavaScript generalmente devuelven algo, ¿sí? Entonces, trabajen mucho con eso. ¿Bien, chicos? Sí, es un trabalenguas. Al principio marea un poco, pero, repito, una vez que entienden que una función retorna algo y eso después, que todo lo que trabajen a futuro van a trabajar con funciones que me retornen algo. ¿Sí? Muy pocas veces son con funciones que te dan un procedimiento en particular. ¿Sí alguien habló ahí? Los parámetros, las instrucciones de la función que arreglen un array, si no tienen un return, ¿lo modifican al array o queda sin nada? Queda igual el array. ¿Cómo? Una función que yo tengo un array que tiene ciertos valores adentro, ¿no? Un array. Sí. Y en la función por dentro los ordeno de otra manera. Si no le pongo return, el array queda modificado o es... Va a depender de la función que estés trabajando. Hay varias funciones de ordenamiento. No les quiero spoilear, pero por ejemplo, una de ellas, antes uno puede ordenar con un for, pero ya hay funciones de JavaScript, búsquenla, función de ordenamiento de números, que te ordena. Entonces, prueben ahí qué hace esa función. Si me retorna el ordenamiento o me pisa el array. Eso se lo dejo de tarea. ¿Sí? Porque hay funciones que me retornan el array modificado o me retornan valores. ¿Sí? Perfecto, profe. Así que sí, todo lo que son, una vez que entendimos funciones, repito, hay cosas que se hacían de forma manual. Por ejemplo, uno cuando quería ordenar un array de números, antes era a mano, ¿no? Con for y demás. Pero empezaron a aparecer funciones que nos facilitaban la vida. Entonces ahora, para ordenar algo, con una función tan simple como en JavaScript, ordenás un array. ¿Sí? Entonces, pero ahí uno tiene que entender qué me devuelve.
me devuelve el ordenamiento, me devuelve o me modifica la variable. Eso, repito, va a depender con qué función, con qué tipo de función estemos trabajando. Así que bueno, hay un montón de funciones JavaScript, si se los dejo de tarea también, ¿sí? Pero las más comunes, ¿no? Ordenamiento, por ejemplo, cuando trabajaban con datos para que me cambie a mayúscula, a minúscula, no sé, que me detecte una letra. Así que son funciones más de lo mismo. Entender qué hace, cuál es el objetivo de esa función, qué me devuelve, o si me hace un procedimiento. ¿Sí? Así que, bueno, estamos hablando, chicos. Nos vemos el martes. Vamos a retomar igual un poquito esto. ¿Sí? Revean la clase y gracias por estar. Buen Había fin de dicho profe. que- ¿Nos ibas a hacer ejercicios, puede ser? Sí, les voy a enviar un PDF. Joya. Dale, abrazo. Gracias. Gracias. No, Gracias, profe. ahí les paso este archivito. Buen fin de.